de que este había sido dado por muerto. Por esta razón, él nunca le dio el apellido a ninguno de sus hijos, que en consecuencia llevan solo el apellido de su madre. Luego de revelarle esta verdad, el padre le pide a Roxana, antes de morir, que busque a su familia. Y bueno, ella, después de hacer un proceso de decantación de toda esa historia que ella se encontraba frente a sus ojos, comenzó en esta búsqueda y pudo lograr encontrarse con sus tíos. Esta es un poco más o menos la historia, en síntesis. Lo que aquí en este momento queremos destacar que hay un encuentro tanto en las inquietudes de Roxana, su deseo de encontrarla a su familia y puntualmente un deseo por llevar el apellido de su padre y también por querer que su historia quede plasmada en un libro. Con la particularidad que Roxana no sabe leer ni escribir alfabéticamente, digamos. Y bueno, digo encuentro porque ahí estamos también nosotros en una reflexión sobre nuestra propia práctica de antropólogos, preguntándonos por el quehacer antropológico y esta cuestión del investigar y el intervenir, que muchas veces aparece hasta casi dicotómico, si vamos un poco a la formación y muchas veces también en algunos espacios, hasta de este mismo congreso, parecen cosas disociadas. Entonces, en este trabajo tiene la riqueza de encontrar esas demandas. Son dos búsquedas que se encuentran y que caminan juntas en un proceso bastante emotivo. Sí, de alguna manera también recorre todo el trabajo una misma pregunta. O sea, nosotros encontramos tal vez, digamos, en esta búsqueda de Roxana por lo identitario, digamos, realmente por una búsqueda real, que a lo mejor el apellido para alguien puede ser algo menor, pero el énfasis ella lo pone ahí. Pero hay una pregunta, digamos, por cómo fue transmitido, digamos, generacionalmente, y en esa relación, digamos, que vamos trabajando de ella con sus padres, es la misma, de alguna manera es la misma pregunta que nosotros nos hacemos en tanto generación post-dictadura, digamos, respecto de aquel sujeto setentista, digamos, un poco ya algo introduciendo al chico también. En realidad, justamente, digamos, nuestro interés, en el momento que ella nos cuenta la historia, lo primero que dice, bueno, sí, mi papá, sí, eran de Lerp, dice, eran guerrilleros, mataban gente, eran asesinos. Entonces, bueno, de alguna manera nosotros en ese momento paramos la pelota y nos retrotraemos, digamos, un trabajo que veníamos haciendo en un ejercicio de metodología de la carrera, donde justamente nosotros trabajamos, o sea, partimos un poco en ese momento con el grupo que trabajamos, está Nacho también acá, de una idealización, digamos, total de ese sujeto militante, de un mito muy cristalizado, como dos grandes bloques, digamos, un bloque revolucionario, un bloque represor, digamos, más bien sin contradicciones en su interior. Entonces, bueno, de alguna manera de eso partimos y gracias al trabajo en el campo, realmente algo que creemos que es el corazón también del paradigma desde el cual intentamos trabajar, se empieza a dar un montón de rupturas y que nos permite llegar a una ruptura, digamos, casi epistemológica en ese momento. Y retomamos esto, digo, porque creemos que en el momento de Roxana nos dice, bueno, eran asesinos. En otro momento nosotros hubiésemos reaccionado desde el rechazo, desde lo negativo. Y en ese momento pudimos escuchar otra cosa y, bueno, pensar justamente qué pasa, digamos, por qué, porque yo tengo esta idea, porque ella construye esta otra. Y desde ahí, digamos, empezar a pensar en este sujeto anónimo justamente, en este sujeto popular, en este sujeto, digamos, que vivió su infancia en la dictadura y que particularmente vive la experiencia de ser parte, digamos, durante varios años de la estructura clandestina, digamos, de una de estas organizaciones. Entonces un poco desde ahí, digamos, situamos este sujeto investigador y estas características, si se quiere, del sujeto, de la problemática que vamos construyendo. Un poco a partir de los diferentes relatos, digamos, nosotros trabajamos con entrevistas con ella, con la
madre y con el tío. Y lo que empieza a emerger es una pregunta, digamos, primero por cómo se construye realmente la memoria o las memorias en los sectores populares. Ligado a eso, ¿qué representación hay particularmente, digamos, en algunos casos de los hijos sobre la militancia de sus padres? Y después en particular también, o sea, partiendo de esta historia, si bien la entendemos como emergente realmente de una subjetividad colectiva, creemos que hay una pregunta por la restitución de la identidad, digamos, por cómo entender la restitución de la identidad en el marco del terrorismo de Estado de diferentes, o sea, desde una perspectiva mucho más heterogénea a la que estamos acostumbrados, digamos, en principio. Sí. Bueno, sí. Lo interesante, digamos, también un poco, como decía Pepi, uno de los ejes también del trabajo es esto de la transmisión, ¿no? Cómo el sujeto también recibe esa historia, cómo también nosotros, como contaban los chicos también, cómo recibimos ese pasado. Y un poco el nombre del trabajo, como leían al principio, de esto de los cuentos que no son cuentos, es, digamos, extraído concretamente de las entrevistas, concretamente del campo. Digamos. Roxana, las historias que el padre le contaba, ella nos manifestaba que siempre, cuando las contaba, estaba borracho, lloraba, y ella siempre sintió que lo que le decían los padres eran cuentos de un borracho que no tenían sentido, desde la tristeza, desde un odio a la vida, y ella empieza en un momento a atar esas historias con otros relatos. Y acá resulta interesante en un extracto de la entrevista que ella nos dice: y una señora, yo le conté la historia a una señora, y esa señora tenía conocimiento de lo que era la ERP y lo que había pasado, y ella me había dado los años, y ella me decía, sí, fue en ese año, tal y tal. Esa mujer tenía conocimiento, yo la había encontrado una vez, y dice que sí, que eso existió, que esa guerrilla existió. Una vez nos pusimos a conversar y ella tenía conocimiento de que en esa época pasaban esas cosas. Digamos, acá vemos cómo también la transmisión no solamente se recibe desde el plano de lo familiar, sino que vemos que el sujeto también se va encontrando en un contexto que de alguna manera legitima también o no, o pone en tensión esa historia recibida. En este caso, de alguna manera, de la validación de eso, de ya pasar de esta cuestión de que ya no son más cuentos a una posibilidad real y concreta de que realmente lo que le decía el padre lo hablaba de su experiencia. Y bueno, eso también nos llevó a ciertas preguntas sobre esta cuestión de cuándo dejamos realmente de creer a veces en esos cuentos, cuántas veces sometemos las palabras del otro a ese tamiz de la verdad objetiva y incuestionable, y cuánto por eso también ese cercenamiento, esa capacidad de escuchar, cuánto realmente tenemos los oídos tapados en muchos aspectos. Y Roxana, siendo una hija o sea, con 8 hermanos, fue la única que realmente se escuchó, se puso a abrir su oído y a tratar de realmente darle un sentido a esa experiencia de su padre. Entonces, a partir, digamos, de estos registros, lo que queremos nosotros remarcar es la idea que no podemos pensar la transmisión como un proceso lineal, armónico, como un mero traspaso de información de un sujeto a otro o una generación a otra, sino que debe comprenderse que se trata de un diálogo constante entre aquello que nos ha sido contado, nuestros propios supuestos sobre esos mismos relatos, las contradicciones que nos presentan nuevos puntos de vista con los que nos vamos encontrando, y los intentos de síntesis a los que podemos aproximarnos, haciendo de aquella historia colectiva, aunque parcial, una construcción propia y singular. Sí, un poco, bueno, sintetizo dos elementos para terminar. En realidad esto también, digamos, creo que esta teoría de la transmisión, que bueno, lo que Tomás Bonadita tiene mucho que ver con el trabajo de Hasún también, pero nosotros además lo empezamos a pensar en relación, sobre todo en relación a la entrevista con la madre, con dos cuestiones, digamos, una del miedo y otra del silencio, digamos, que es lo que empieza a aparecer muy fuerte, ligado, digamos, a la posibilidad de ese proceso. O sea, más allá de los relatos de Roxana, digamos, donde aparece, o sea, el relato es terrible de cómo ella vive los momentos de la clandestinidad, se vive como una
la cárcel, digamos, están como presos, realmente también el relato de alguien que lo vio en la infancia, pero la madre creemos nosotros que también transmite desde ese lugar, desde el silencio. De hecho la entrevista es muy difícil hacerla, y el miedo empieza a aparecer, como ya había aparecido en aquel trabajo que nosotros habíamos hecho antes también, como un elemento, digamos, clave en la constitución de esa subjetividad, y entendemos nosotros también que de la subjetividad o sea, del sujeto post-dictadura, que también portamos, digo, siempre en esta dialéctica de pensar paralelamente. Y por último hay una cosa que también surge del trabajo, que tiene que ver con este punto que yo decía respecto a la restitución de la identidad, que es una construcción que ella la hace, la hace ella, justamente no es nuestra. Leo la cita, digamos, tiene que ver con la identificación directa con los hijos apropiados. O sea, dice, incluso yo pensaba la otra vuelta, que estaban las madres de Plaza de Mayo, ¿viste? Las abuelas, todo eso. De que yo me siento identificada con ellos y con las personas que pasan cosas así. A mí no me robaron, no me raptaron, pero también me robaron mi identidad. Yo siento que como que me robaron la oportunidad de tener un apellido y me robaron la oportunidad de conocer mi familia, porque ahora yo la conozco. Entonces la pregunta nuestra era realmente si bien entendemos que no es un caso de secuestro, si se puede pensar, digamos, situaciones como esta, como producto, así como la apropiación de bebés, por ejemplo, como producto de una misma herida colectiva, digamos. Pensando también, digamos, cuánto ese estado de terror, entre comillas, que no establecemos ningún corte temporal, pero entendemos que es la dictadura y el proceso anterior también, no sé si no empieza tal vez en el 55, tiene que ver justamente con esta relación no solo de la imposición del terror, de la represión política, sino también el juego que se arma con el accionar de las Fuerzas Armadas en ese momento, que nos parece justamente que hay una especie de ausencia, tanto, digamos, por un lado de estos relatos, en tanto historia de los sectores populares, en el discurso más hegemónico de los derechos humanos, y por otro lado, digamos, una ausencia, si quiere, un vacío, un hueco de transmisión entre aquella generación y esta que somos y más o menos construimos, digamos. Entonces, un poco la pregunta, o el trabajo en sí, tiene que ver con eso, con pensar qué lugar se le está dando a estos relatos, o qué lugar no se le dio, qué no lugar tienen en la historia, y también de qué manera complejizar aquella construcción de memoria, digamos, respecto a la dictadura, en esta clave.